La sexta actuación la van a presentar nuestros compañeros Jennifer y María. Un fuerte aplauso. Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de Tu cara me suena. Después de este medio descansillo, eso decían que era, vamos a continuar con el concurso. Espero que tengáis mucha energía y muchas ganas de aplaudir a nuestra siguiente concursante. Ella se llama Laura Formigo y va a interpretar a Alicia Keys, ganadora de 9 Grammys. Con todos ustedes, a voz y piano, Alicia Keys. Recibamos con un fuerte aplauso a Laura. Aplauso fuerte para Alicia Keys, que viene a escuchar la valoración del jurado. Bueno, me toca a mí. ¿Te salvas? Te salvas que son. Eres sólida. Bueno, a mí me ha parecido excepcional. Lo que más me ha gustado es cómo has conseguido esa voz soul, llena de matices, llena de sentimientos, que es muy difícil conseguir. Enhorabuena, no tengo palabras. Maravilloso.
Fernando no habla, pero toma nota. No sé qué me da más miedo. Mira, Laura, desde que eu tiña 13 anos sacañou demasiado a Eurovisión, pero nunca tanto che me emocionara como coa túa canción. Aplauso fuerte para Alicia Keys. Y seguimos. Séptima actuación la van a presentar nuestros compañeros Esther y Miguel. Un fuerte aplauso. Y ahora recibimos a Sara, Miguel y Jorge imitando a... Hoy viene Toñón y a John Travolta. Miguel, ¿tú serías capaz de hacer aquí un paso o mejor se lo dejamos a nuestros imitadores? Mejor a ellos. Mejor. Bueno, un fuerte aplauso. I got tears, they're multiplying, and my blues, they control. Not the power, yours is flying, it's electrifying. You better shape up, because I need a man. And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I know the truth. Nothing left for me to do. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. If you feel with affection, you're too shy to meditate my direction. Feel the way. Wow! I better shape up, cause you need a man. I need a man who can keep me satisfied. I better shape up, you got to prove. You better prove that my fate is justified. Are you sure? That you don't keep inside. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. Aplausos fuertes para Olivia Newton-John y para John Travolta. Hay que saber reponerse de los fallos técnicos, ¿ok? Y vamos a escuchar la valoración de nuestro jurado. Acercaros, que no siendo Verónica y Fernando, el resto no muerde. ¿Queréis que hable mal o bien? Fernando, queremos que hables lo que te salga. Bueno, vamos a ver, tuve miedo porque estoy seguro de que casi te has hecho daño al caerte, Jorge. Sara ha conseguido que me olvide de Olivia Newton-John. Yo vi esta película cuando se estrenó en su momento, fantástico, pero me pregunto, con la cantidad de tíos malos que hay en este instituto, ¿no habéis encontrado unos macarras mejores? ¿Cómo es posible? Enhorabuena. Mensaje para los de primero de bachillerato. Solo digo que el 5 planea por vuestras cabezas. John Travolta ven dar unha volta e entra pola porta
do noso Sánchez Cantón coa túa Olivia Newton-John. E verás a vosa canción moi ben interpretada polos nosos Jorge e Sara. Os librasteis que la profesora de inglés no comentó nada al respecto. Aplauso fuerte para Olivia Newton-John y para John Travolta. La octava actuación la van a presentar nuestros compañeros. Fuerte aplauso. Va. Buenos días, nosotros vamos a presentar el grupo de La Oreja de Van Gogh. Este grupo se creó en 1996 en el País Vasco y tuvo referencias importantes como Maya Montero y Pablo Venegas. La canción de Rosas. Rosas cuenta la historia de una persona enamorada que no supera la ruptura con su pareja y espera que vuelva y le regale una rosa. Con todos ustedes, Julio Trabajos interpreta a Lady. Sí. Un día de estos en que suelo pensar, iba a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que miraban a tu lado. Ese momento en el que te conocí, resumiendo con risas tiempo silencio. Nadie le vuelvo a decir que tenemos secreto del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegara. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve a pasarte por aquí, donde los tienes cada tarde como siempre la esperan dar y te quedas así. Una noche de un bostezo de sol, que te diera un beso. Con los brazos que sale mi amor, que te cuesta callar. Como uno de esos, pasaron 6 meses y me dijiste adiós. Un placer por vivir en esta vida. De una mano el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas y rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan si es muy cuando soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve a pasarte por aquí, donde los tienes cada tarde como siempre.
Aplauso fuerte para la pareja de Van Gogh. Público en pie, Leire, público en pie, Vamos a escuchar la valoración de nuestro jurado. Se pone tan nervioso el jurado y le da cada golpe al micrófono. No sabía si se están encendiendo o no. Bueno, no voy a ser mala esta vez. Te acabas de salvar, Julia. La pequeña se merece un aplauso enorme. Bueno, aquí tienes fans que supongo que son compañeros de clase, ¿no? Bien, bien. Lo has hecho fenomenal, has cantado muy bien, te has comido en el escenario, moviéndote de un lado para otro, como si esto fuera tu profesión de siempre. Nos ha encantado. Para ser un poquito mal y no perder la costumbre, pues los coros, les vamos a poner una notita más baja a los coros. Pero una Los nota coros muy alta. solo hay que puntuar al artista, Bien, bien, no, porque ya te veo las intenciones. Vamos, que para Coros, bailarines y demás atrezo. Cuenta. Para la próxima Tu cara me suena, no sé, a lo mejor hay que hacer casting para el coro. Pues quizás sí, quizás sí. Igual. Esperemos que te presentes al casting de coros en la próxima edición. Quien las da, las toma. Hombre, bueno, Julia. Julia ayudada por Clara. Qué bonita canción, qué bien cantada. Quiero la más hermosa rosa de esta inocupable hermosa. Aplauso fuerte para Leire de la Oreja de Van. La novena actuación la van a presentar nuestros compañeros Álvaro y Alba. Un fuerte aplauso. Ahora, para continuar, tenemos con nosotros a un artista que viene desde Texas, en Estados Unidos. Es una persona atlética, se dedica es cantante, modelo, incluso actriz y también se dedica al mundillo de las sorpresas. Es ganador de numerosos premios musicales por su género principal, que es el R&B, y comenzó su carrera musical a finales de los 90 con su pequeño grupo que se llamaba Destiny's Child, con el que alcanzó la fama. Hoy ha venido a deleitarnos con su maravillosa voz. Fue nombrada junto con su pareja Daisy, la joven couple más rica, con su fortuna compartida de $122 millones. Damas y caballeros, esta noche tenemos el placer de presentarles a una gran invitada, Beyoncé.
para Beyoncé. Beyoncé, por aquí. A escuchar la valoración del jurado, por favor. La valoración del jurado. Hola. Roberto, préstame tu... por favor. Bueno, ¿qué vamos a decir de esta actuación tan maravillosa? Estas chicas solteras nos han dejado con la boca abierta. Y en cuanto a no sé si mejor canta, baila, hace un montón de cosas a la vez y todas de maravilla, coordinadas. ¿Qué más podemos pedir? ¿A qué habéis disfrutado? El filtro de inglés de Isabel, no digo más. Bueno, ahora habla Anxo, entonces no temas. Anxo, tienes que hacer como Galloso, dejarlo de la boca. Ahí. Só por ver o baile de Marta e Ana e cantando a Sofía, xa me pagou a pena vir de xurado neste día. Que eu creo que elas facer o mellor non poden.